Bienvenidos y bienvenidas quienes recién se incorporan. Esto efectivamente está pensado más como una conferencia, tendría que explicar un poco el título. Transformaciones, en la jerga que yo trabajo, transformación es más que cambio. Yo vengo digamos, mi trabajo y mi foco es con las organizaciones. En las organizaciones hoy día se habla mucho de gestión del cambio, ¿no? Gestión del cambio significa pensar que uno puede direccionar el cambio, que en cierto modo puede incidir sobre él, puede plantearse ciertos objetivos y por medio de agendas, que estuvimos viendo en el taller, llegar a un fin determinado. Transformación es una palabra que dice que las cosas están cambiando y que nosotros no gobernamos aquello que está cambiando. Está más a nivel de fuerzas que operan en el contexto, de fuerzas sociales, que tienen incidencia en las organizaciones y en las personas. Institucionales, si viene, ahora vamos a ver los marcos referenciales del institucionalismo francés, autores como Laurent, Lapasard, que hablan de la educación, la salud, la justicia, el tiempo libre, el empleo, ese tipo de abstracciones, por así decirlo, que se materializan en una cosa que ellos llaman modelos hegemónicos en circunstancias históricos, sociales determinadas. Entonces yo lo que voy a tomar son transformaciones institucionales del siglo XXI. La referencia es estos inicios de siglo que estamos transitando, ya no tan inicios, 14% del siglo ya lo hemos transitado. Y en particular, esto es parte de una tarea, de un trabajo mucho más amplio que yo estoy haciendo, analizando distintos tipos de instituciones. Pero yo en esta conferencia me voy a centrar en dos instituciones que están cambiando fuertemente y que están relacionadas entre sí además, pero que las separo a los fines prácticos de esta presentación. Una es la tecnología y la otra es comunicación social y cultura digital. Hay relaciones evidentes entre estas dos cosas en tanto y en cuanto la comunicación social y la cultura digital está transformándose porque se transforman las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero quiero proponerles esto como dos campos distintos de análisis porque me parece que los impactos pueden también diferenciarse. El tema de redes hoy es insoslayable, ¿no? Como para analizarlo. Yo en la formulación de este modelo que les estaba contando, estoy pergeñando, ojalá supiera más, pero un campo de análisis que tiene que ver con comunidades y redes organizacionales. Estos no son redes organizacionales, estas son redes sociales, pero bueno, uno tiene que empezar a ayornar y a tener marcos epistemológicos para dar cuenta de realidades ontológicas que no existían. Esto hace 15 años era nada, cero. Google tiene 15 años. Facebook tiene, ¿cuánto tiene? Menos. 10 años, ¿verdad? O sea, transformaciones muy fuertes y además todo esto entrelazado uno con otro. En una explosión de vinculación entre esas cosas, de las cuales tenemos que ponernos a pensar si somos objeto o si somos sujeto de esto. Más vale, yo me he sentido objeto de esto, no he sido capaz de transformarme en sujeto. Yo le contaba hoy a Jorge en el almuerzo, yo soy uno de los habitantes tempranos de esta LinkedIn, porque por razones, por lo que fuera, me invitaron cuando recién se empezaba a formar. Y todavía lo sigo siendo. Y cuando me lo presentaron, la idea, dije, esto es fenomenal, tiene una potencia increíble poder buscar gente con intereses comunes, enlazarse, conectarse, conocerse, hacer cosas juntos. La verdad que nada de eso pasó. Recibo resúmenes semanales de actualizaciones de gente a quien nunca veo, me invitan a ser sus amigos o sus contactos, gente que no tiene la menor idea de quién soy, de que ni siquiera tiene la deferencia cuando me invitan a hacer su contacto de una liñita de personalización de eso. Simplemente la fórmula, Leonardo, I'd like to add you to my contact list y se acabó la historia. O sea, si hay algo que no es social, ¿qué es eso? Sin embargo se llama una red social.
Entonces lo que hice fue, yo paro, ignoro todas las invitaciones que tengo y a quienes eventualmente sí me interesan, como pasó con Jorge, le mando una cartita diciéndole muchas gracias por la invitación, la verdad que me rompe las bolas la red social, pero te invito a que sigamos en contacto por nuestro correo electrónico. Y así ha funcionado. Porque hay generaciones también en esto de cultura digital. Yo le preguntaba a él por sus hijos y yo eventualmente le puedo contar de mis nietos. Mis nietos no tienen esa opción de elegir o no, o estar o no estar. Ellos viven en Facebook, dentro de, ¿no? Y el correo electrónico no existe para ellos. Hay cuestiones generacionales acá, fuertes. Y los invito a que pensemos que la cuestión demográfica y la definición de generaciones, que antes era por cuestiones biológicas, ahora puede empezar a estar transformándose y que sean cuestiones de distintas generaciones por cuestiones culturales, llamémoslo esto culturales. Entonces pasan, no son 25 años ahora, en 10 años hay otra generación a nivel digital. Esto que llamamos nativos digitales, los que hoy tienen 10, 12 años, esta generación y ya son viejos en relación a estos nativitos digitales de ahora, que hacen cosas increíbles con esos aparatos. Y sobre quienes eso ejerce una fascinación. Yo tengo un nietito de 1 año y 2 meses, 14 meses. Tipo, lo primero que hace cuando llega a casa va con los controles remotos de la televisión, y ya agarra y pasa la página del iPad como si supiera. Lo besa también. ¿Cuál es más preocupante todavía? ¿Dónde va a terminar? Ahí está la cuestión de la generación, ¿no? O sea, Facebook era un libro de direcciones y Twitter era notitas que uno se hacía para sí mismo, ni siquiera compartía con otros. Instagram era un álbum de fotos. ¿Sí? Skype era el teléfono. Esto no existe más, esto no existe más. Hay todavía algunos teléfonos fijos. La mayor parte de la gente joven, no sé a quién nos la barría, pero en Buenos Aires no pone teléfonos fijos en su casa. Anda con un móvil. Y eso, ahora vamos a ver, es cualquier cosa menos un teléfono a esta altura del partido. Esa me gustó, porque empieza a ser como indistinguible la transición entre el mundo real y el mundo virtual, ¿no? Se van como diluyendo los límites entre una cosa y otra. Y sí, algunos se ayornan, algunos de verdad pueden, y lo hacen tal vez cantidad de gente mayor que tiene familiares afuera y que usa Skype y usa otras herramientas de comunicación para poder estar en contacto. Bueno, algunas definiciones, las definiciones cierran más de lo que abren, pero es nada más que para enfocar dónde estamos. Cultura digital, van a ver ustedes ahí una definición que se parece a cualquier definición de cultura, solo que está aplicada al campo de las tecnologías de la información y de la comunicación. En el sentido de, bueno, emergente, yo concibo mi concepción siguiendo a tantos otros. La cultura es el resultado de un proceso, es emergente. La cultura no se gobierna, la cultura no se maneja, la cultura en realidad nos maneja a nosotros, en tanto y en cuanto además nos precede. Nosotros nos inmersionamos en una cultura preexistente que nos socializa y que nos condiciona en esa perspectiva, y que es portadora de valores, de prácticas y de expectativas que determinan los modos en que interactuamos, en este caso en la sociedad de redes, en la sociedad digital. Algunas propiedades de esto, hace muchos años, esto de verdad, yo 1994 estuve en Estados Unidos por un trabajo que estaba haciendo con el Poder Judicial, y fui a un laboratorio de la empresa Xerox en Palo Alto, que queda allí en el estado de California. Estaban trabajando con el concepto de computación ubicua,
ya hacía bastante tiempo. Creo que el proyecto original era de 1984. ¿Qué es computación ubicua? Uno necesita llevar más el fierro, eso está ahí, nos sigue a todos lados, siempre vamos a tener acceso. Hoy con el tema de la nube eso ya es absolutamente así. Yo, si bien me traje un pendrive, yo tengo todos estos archivos en Dropbox, o sea que tengo acceso a todos mis archivos, no necesito traer ninguna máquina. Y no solamente es ubicua en el sentido de que hay elementos externos que están allí, sino que hay elementos que nosotros portamos con nosotros y que permiten esa ubicuidad. Les cuento, hace poquitito yo estuve ayudando a una persona conocida en un tema organizacional que tenía con su propia organización. Como era conocida, yo no le quise cobrar y me regaló, como sabe que yo soy medio deportista y me gusta correr, me regaló un reloj digital de esos de Nike. Lo miré durante un rato, un día, 2 días, dije no, esto lo tengo que devolver, porque es exactamente lo contrario. Yo salgo a correr porque no quiero tener tiempo, porque no quiero que me controlen, porque no quiero que... Eso tiene un GPS que me marca cuántos pasos di, cuál es la distancia, cuántos latidos por minuto, todo lo contrario. Si quieren, lean, hay una maravillosa pieza de Cortázar, que antes de los relojes digitales era opciones para el agradecimiento a alguien que te regala un reloj. No, para la no. El reloj de cumpleaños. Sí, es un regalo, no, maravilloso. Puso en palabras lo que yo sentía. Por suerte lo cambié por otra cosa, me compré un par de zapatillas, me compré un par de... ubicuidad, colaboración, fenómeno interesante. En las redes aparece la posibilidad de interactuar con otros en instancias colaborativas, por ejemplo, comunidades de práctica que se establecen a nivel profesional, o consumo colaborativo, Groupon, todas esas cosas, es en cierto modo, ya se ha pervertido, pero nace como la idea de un consumo colaborativo. Nos juntamos un montón de consumidores, logramos que el precio del bien o del servicio que adquirimos sea menor que si lo hiciéramos solos. O sea, el tema de la colaboración es un tema interesante. Autonomía, que viene relacionado con la ubicuidad, pero que además nos da la posibilidad de no depender de nada. Yo, para acceder a este conocimiento, no tengo que ir a una biblioteca, no tengo que tener carnet, no tengo que estar ubicado en ningún lugar. Todos tenemos acceso a esto. Esto no pasaba. Yo cuando iba al interior hace 10, 15 años y citaba bibliografía y decía, bueno, pero acá no lo conseguimos, acá no está. Hoy da lo mismo. O La Barría que Buenos Aires que Tokio. Es igual. No hay diferencia. Esto ha borrado nuevamente ciertos límites y nos ha dado una autonomía que antes no teníamos. Junto con eso viene el proceso de transculturación. Siempre hay un precio, ustedes en mis modelos van a ver siempre las tensiones. Hay un precio que es la transculturación. ¿Cuánto estamos siendo culturalizados por otras culturas que no son la propia? ¿Cuánto de nuestras culturas está en proceso de extinción en función de estas culturas dominantes? Es un tema para ver. Pero hay defensa. Hay defensa, porque hay autonomía, porque hay colaboración, o sea, ahí hay una tensión interesante para trabajar desde un punto de vista político, no solamente desde un punto de vista epistemológico. Horizontalidad produce una cosa de relaciones en extensión, para bien o para mal, que son muy distintas de estas relaciones de comando y control a las cuales estamos más establecidos a nivel, más acostumbrados a nivel organizacional. Y bueno, dilución de los límites ya lo mencioné. Tensiones interesantes y relevantes para pensar, alienación y emancipación. Yo creo que cuando digo "y" es porque están las dos cosas al mismo tiempo. Eso, relación dialógica, lo vimos hace un ratito en el taller, unión simbiótica de dos lógicas de sentido contrario, y hay un sociólogo alemán muy relevante, muerto en 2013, si no me equivoco, hace relativamente poco tiempo, Niklas Luhmann, que dice, es algo así como el jardín de los senderos que se bifurcan. Esto. O sea, no es que si voy por el lado de la alienación no hay emancipación. Y si voy por el lado de la emancipación no hay alienación. Yo actualizo uno de los polos de esta tensión o de esta contradicción, pero el otro está ahí permanentemente presente. Y está jugando en el campo. En este caso, en el campo de relaciones.
una atención muy importante de otra institución que es el control social, que es monitoreo y vigilancia. Estamos siendo monitoreados, sin ninguna duda y cada vez más. Y ahora van a ver ustedes una pantallita que tiene que ver con el Internet de las cosas, se llama. ¿Cuántos aparatos hay conectados a Internet que están vigilando y monitoreándonos? Entre otras cosas que están haciendo. Cuando ese monitoreo se transforma en vigilancia y adquiere entidad, la noción de panóptico, si alguno alguna vez lo escuchó, que la usó Foucault, viniendo de Bentham con aquel modelo de cárcel, hoy es un panóptico digital. Pero la diferencia con el panóptico aquel era que aquel era compulsivo. Nosotros nos prestamos voluntariamente a eso. Nosotros, a través de nuestras interacciones digitales, estamos todo el tiempo dando cuenta de lo que estamos haciendo. Y eso se transforma en información para quienes nos están vigilando, información para quienes nos están vendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Piensen en los telefonitos. Yo tengo apagada la función de GPS en mi teléfono. Es nada más que para calmar mi ansiedad, porque en realidad el teléfono sabe que yo estoy en la barría en este momento. O sea que minga que la tengo desactivada. Nada. Y además estos teléfonos hacen cosas que uno no tiene la menor idea de que las están haciendo. Como empezó a consumir mucha batería, le puse un monitor de aplicaciones y cierro todas las aplicaciones, ¿no? Me quedo en 0 de aplicaciones. Después se los muestro si quieren. Le digo cómo se hace. Pero al mismo tiempo sale una pestañita ahí cuando haces eso que dice borrar la memoria RAM. Es para que consuma menos energía y por lo tanto que gaste menos batería. Con 0 aplicaciones abiertas, borrás la memoria RAM y se cierran 26 aplicaciones. O sea, mienten descaradamente. Mienten descaradamente. Transparencia y opacidad, un tema interesante a jugar desde el punto de vista de comunicación. Libertad y censura, hoy día se habla de web generativa todavía, en el sentido de que Internet en principio y en algunos lugares no tiene censura, pero hay otros lugares donde está fuertemente censurada y hay sitios que están censurados. ¿Cómo se va a jugar esta tensión entre libertad y censura? Es un tema interesante y nuevamente con notaciones políticas. Y después antes eran medios de comunicación social que intermediaban en las relaciones entre las personas, pero ahora esas relaciones están desintermediadas por la ventaja que nos otorga esta cultura digital. Así que en este juego de inter y de desinter también hay una tensión de la cual dar cuenta. Un mapita conceptual que yo alguna vez desarrollé por un fin organizacional, pero para mostrarles una aplicación específica. Dentro de la cultura digital tengo comunidades de práctica. Si no conocen este concepto, un señor francés, Etienne Wenger, fenomenal para entender qué puede surgir en una relación colaborativa, una relación profesional colaborativa entre todos nosotros, y dentro de estas comunidades de práctica lo que puede ser hoy día la gestión del conocimiento de las organizaciones, que es un tema interesante para todos los que trabajen en comunicación. Así que allí un efecto más específico. Y ahora, con transformación humana, estoy queriendo decir, guarda que nos estamos transformando en otra cosa. Sea lo que sea que definamos como humano, y sobre todo si venimos de la biología para definir lo que es humano, hay cosas que están pasando a nivel de la genética. Y subrayo, bioingeniería, genética, experimentos no solo con semillas transgénicas, sino con animales, con seres humanos, con células madre, métanle todo lo que ustedes quieren para pensar a dónde vamos con una conciencia adormecida por la instancia de pensar que es posible una bioética. Y yo les digo, para mí, que soy un escéptico, la bioética no tiene la menor posibilidad de sobrevivir a los intereses económicos que subyacen por debajo de las investigaciones que se están haciendo a nivel de bioingeniería. Olvídense de la bioética, porque los intereses económicos son mucho más poderosos que eso. Pensemos qué vamos a hacer con una fuerza descontrolada, pero no cómo la vamos a controlar normativamente, porque eso no va a pasar. Nanotecnología, la física de lo infinitamente pequeño, 10 a la menos 9, muy chiquitito,
De lo cual la tecnología nuclear, con sus efectos devastadores y al mismo tiempo potenciadores, fue simplemente una muestra muy pequeñita de lo que se puede venir. Buenas noticias en nanotecnología, mucha aplicación al campo de la salud. Nos meten micropartículas que son capaces de detectar un tumor y atacar ese tumor específicamente, puede ser superador de la quimioterapia eso. O sea, hay cosas interesantes ahí para pensar. Y la robótica, que está teniendo un efecto sumamente importante. A mediados de la década del 90, un señor que se llama Jeremy Rifkin, si no lo escucharon, escribió un libro que se llama El fin del empleo. El fin del trabajo, lo tradujeron en realidad en inglés es The End of Jobs. Y dice, en el siglo XIX, 85% de la población de los Estados Unidos, allí fue escrito este libro, estaba dedicado a tareas en el campo agropecuario, de los agronegocios. Hoy, 3%. ¿Dónde se fueron esos 85%? Se fueron al campo de la manufactura. Hoy las fábricas son robots. No sé si han tenido oportunidad, acá a lo mejor no hay, pero en Buenos Aires una fábrica automotriz es un robot. Bueno, yo en otra vida fui autopartista y era proveedor de Ford y iba a la planta de Pacheco donde había 12.500 empleados y producía 450 vehículos por día. Producto de mis programas de la facultad, he ido a visitar hace no mucho tiempo esa planta donde el tipo que nos llevaba orgullosamente nos contaba que hoy tiene 3.500 personas, o sea 9.000 personas menos que entonces, y fabrica 700 vehículos por día. Ahora no, porque lo tienen encanutado, pero antes de encanutarlo fabricaban 700 vehículos por día, lo cual significa un incremento tremendo de productividad. Esa gente del sector de manufactura, ¿a dónde se fue? Se fue al sector de los servicios. Miles de personas trabajando en el call center. Hoy los call centers están en vías de automatización, para bendición de los usuarios, porque yo prefiero que me atienda una máquina y no el pobre Cristo que está haciendo esa tarea esclavizante durante 12 horas por día o lo que fuere. Pero también de allí se está yendo el empleo, que era en general un lugar de acceso al empleo para los jóvenes, que se está cortando fuertemente. Entonces, la inteligencia artificial es el tema de la singularidad. Hay por ahí un señor, entre otros tantos, Kevin Kelly, que dice, un libro, si les interesa, se llama en inglés, no está traducido al español, What Technology Wants, lo que quiere la tecnología. Él considera a la tecnología como una especie en sí misma. Ahora creo que tengo alguna definición acerca de eso. Y lo que dice es que el momento de la singularidad, no lo dice él solo, insisto, son muchos, es el momento en que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. Y las proyecciones para eso son 10 a 15 años, las más cercanas, a 25 a 30 años, las más lejanas. Alguna película que no sé si llegaron a ver, hoy ya no hace falta cine, pero se llama Her, traducida al español como Ella, un señor que se enamora de su sistema operativo, que tiene la voz de Scarlett Johansson, o sea que está como para enamorarse, pero el sistema operativo lo deja él porque lo trasciende. Perdón por haberles contado el final de la película, pero... Y estas interfaces cerebro-computadora, donde yo les aseguro que nosotros el celular dentro de un tiempo, no puedo decir cuánto, lo vamos a tener implantado en el cerebro. Créanme, eso neurológicamente es posible. No va a haber más celular afuera, no va a tener problemas de batería. Yo estoy basándome en desarrollos de la cibernética, ahí está el Kevin Kelly que les mencionaba recién, y de la biología, teoría de autopoiesis, tecnología como especie, el análisis institucional que ya les mencioné, algunas cosas organizacional de mi propio cuño, sistemas sociotécnicos, porque es un desarrollado a mediados del siglo pasado, sigue siendo un marco conceptual válido para entender cómo la tecnología determina relaciones sociales, pero cómo a su vez las relaciones sociales son determinantes de los desarrollos tecnológicos. Cosas interesantes. Y pregunta, ¿será que pasa que son cada vez más técnicos y menos sociales nuestros sistemas?
Kevin Kelly, en este libro que yo les señalé, dice que hay una paradoja, que es que cada vez que tenemos una respuesta, esa respuesta en el medio de esta aceleración del desarrollo tecnológico nos genera por lo menos dos preguntas más. Con lo cual ustedes ven que si las respuestas van así y las respuestas suben en escalera y las preguntas suben en ascensor. O sea, nuestro anonadamiento y los interrogantes que se abren cada vez que tenemos una pregunta de estas o una respuesta, que creemos tener una respuesta de estas, este es el monto de nuestra ignorancia, que se va extendiendo progresivamente en una curva de crecimiento exponencial. Con lo cual advierto por si ustedes tenían alguna expectativa, que yo estoy sometido a estas reglas generales y que el monto de mi ignorancia, lejos de disminuir, aumenta cada vez que intento dar una conferencia de esto, ¿no? Bueno, eso no es más un teléfono. Cada vez tienen más cosas y cada vez estas cosas funcionan por sí mismas en interacciones que se llaman máquina-máquina, sin nuestra intervención y sin nuestro conocimiento, como yo les he comentado. Esto salió, hay una famosa revista, nuevamente, ventajas y desventajas de la globalización y de la transculturación. La revista se llama Wired, que es como cableada, y es una revista así medio pop de análisis de todos los desarrollos tecnológicos y sus impactos sociales. Kevin Kelly de hecho era el editor de esa revista y hace poquitito sacaron un número sobre robótica. Todas estas cosas, como ustedes ven, están sacadas de YouTube. Ese es un robot que hace música, pero hace jam sessions y alguna vez escuchó hablar de jazz, hace sesiones de improvisación de jazz, tocando en este caso, como ustedes ven, un xilofón. Buena música, buena música si les gusta el jazz. Estos son señores, tienen esta forma antropomórfica que en realidad no necesitarían, pero en general, como somos autocentrados, todavía le damos esta forma. Son vigiladores en un centro comercial, como ustedes ven. Todos estos son empleos que van desapareciendo, ¿no? Estos son mozos en un restaurante de Corea o de Japón que pasan por las mesas y que uno va levantando y como tienen sensores en función de lo que se va sirviendo, van transmitiendo a la caja que va adicionando y finalmente uno termina de comer, se sirvió solo, le traen la cuenta y paga. Buena idea si quieren para la barriga. Nosotros estamos en el horno. Primero que el rol docente, así como está, ya no tiene más sentido, obviamente porque la sociedad cambió, pero la escuela no cambió todavía. Pero además, la verdad que no sé qué quiere decir. No sé por qué estaba esta foto. Porque creo que le está enseñando algo a algo así. Lección, sí, alguna cosa de... Pero bueno, cuestiones de enseñanza, aprendizaje sin intervención de docentes y con procesos de autoaprendizaje, que es una bendición. Bienvenido sea, porque este dispositivo es propio del siglo XIX, insisto, no es propio del siglo XXI, así que lo ayornemos está fenómeno. Pensemos que vamos a hacer con los docentes. Ese Honda Asimo se llama, es un robotito que dirige una orquesta filarmónica y lo hace fenomenalmente bien. Fíjense en YouTube, cuando termina de dirigir, yo no sé si está simulado o qué, se levanta la orquesta y lo aplaude al robotito. Perdón, yo pensé mucho, la pongo, no la pongo, censura. Lo puse por esto de la especie. Digo, esta no es una metáfora a esta altura del partido, puede ser parte de una literalidad en la cual las máquinas se producen y se reproducen a sí mismas.
esa capacidad ya la están adquiriendo las máquinas. Diagnosticarse a sí mismas, repararse a sí mismas y eventualmente producirse a sí mismas. Piensen ahora en esta cuestión de la impresión 3D. Esta cuestión de la impresión 3D ya da la posibilidad de que una máquina haga otra máquina sin intervención humana. Un programa que define una cosa, que se hace. O sea, no tan placenteramente, pero va a pasar. Esa es la definición, él lo llama technium, y tiene una definición muy global, porque es toda la tecnología, no es solo esta tecnología, es toda la tecnología que el hombre viene acumulando. Pero no solo la tecnología que venimos acumulando, sino a esta altura del partido, la tecnología de la cual no podemos prescindir. Entonces, se empieza a hablar de coevolución, en el sentido de que la especie humana está condicionada en su evolución por la tecnología, tanto todavía como la tecnología está condicionada por la especie humana. Hasta qué punto esto no adquiere, según la definición de Kelly, una dinámica propia, se autonomiza el desarrollo humano. Y en todo caso, ¿qué tenemos que hacer nosotros o cómo podemos conservar nuestra esencia humana en el medio de esta tecnología que nos rodea y nos embebe? Y no quedamos embebidos en la tecnología de alguna manera. Todo tiene bastante crecimiento exponencial. Yo quería, la puse porque esta predicción no se cumple. En el año 2050, bueno, sí, se cumple, si fuera un poquito más allá, se empezaría a ver que este crecimiento de la población mundial se detiene. Y de hecho hay países ya donde el crecimiento demográfico es negativo. Japón es uno de esos países, tiene un problema serio, la población está decreciendo, decrece a su vez el número de trabajadores, cada vez se vive más, y entonces la cantidad de gente que tiene que ser bancada por los trabajadores, esa relación se está haciendo insostenible. Los sistemas previsionales en crisis. Entonces esto se está deteniendo, y acá, esto es lo que yo les decía, Internet de las Cosas. Si se meten en el sitio de Cisco, que es una empresa de estas de tecnología que tiene que ver con los módems y con la conectividad entre servidores, que van a ver, trabaja mucho la Internet de las Cosas, van a ver que aquí en el año 2007 se produjo el corte donde hay más aparatos conectados a Internet que gente. Y la diferencia, fíjense, o sea, en el 2020 7,6 billones de personas, o sea 7.600 millones, contra 50.000 millones de aparatos. Empiecen a contar las camaritas, empiecen a contar los artefactos en la casa, ahora tienen televisores inteligentes, tienen lavarropas inteligentes, tienen todo eso sumado, y te da una cantidad, un aparataje realmente infernal. Y esto no está pasando solamente en Buenos Aires, no estoy transculturalizado, pasa también aquí en Olavarría, no importa grande o chico, aquí el alcance es absolutamente global, no hay fronteras para él. Bueno, ¿alguien no ha tenido esta sensación? Ganas de agarrar el aparato ese y decir, reventarlo. Pues reventarlo no es la solución, ¿no? Uno pierde un montón de guita, pierde el aparato, tiene que salir a comprar otro, pero la sensación muchas veces es de estar prisionero. Bueno, esto que veníamos diciendo con el empleo, dos señores que se llaman, Andrew McAfee tiene nombre de antivirus, y el otro es un señor que se llama Brolinsson, bueno, un apellido nórdico medio impronunciable. Evolución de la productividad medida en términos de productividad del empleo, o sea, relación entre bienes y horas empleadas, horas de empleo empleadas para producir esos bienes. La productividad, como ustedes ven, es una productividad creciente. Empleo privado, curva de empleo privado, fíjense que viene acompañando desde en esta serie en 1953 hasta aproximadamente aquí, 1990. Y aquí se empieza a producir la ruptura.
El empleo privado todavía acompaña, pero esta es la curva, fíjense dónde se desacopla, esto se llama el gran desacople. Aquí, en 1990 y pico, se empieza a desacoplar el ingreso medio de los hogares. Esto significa que, si bien es cierto de que hay todavía un empleo creciente, la productividad le gana al empleo y una de las cosas que está provocando es que se estanca el salario. No crece el salario, está detenido en los países desarrollados y en los países no desarrollados. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Las cosas cada vez se producen más fácilmente y como se producen más fácilmente y nosotros somos cada vez más reemplazables, nos pagan cada vez menos. Esto lleva al capitalismo a enfrentar su propia paradoja, que es en la medida en que nosotros ganemos cada vez menos, vamos a dejar de consumir. No porque no querramos, sino porque no podemos. Y si no consumimos, se acabó el capitalismo. No hay solución para este tema, hoy. La esperanza es... ¿Cuál es la esperanza? La redistribución de la riqueza, porque producción sigue habiendo. Riqueza se genera de una manera infernal. Hoy citaba yo en el taller, el señor Jeff Bezos, que es el autor y el fundador de Amazon, se acaba de comprar un diario así tirando una monedita de 250 millones de dólares. Ese tipo tiene una cantidad inconmensurable de dinero. Igual que lo tiene el de Amazon, el de Facebook, que se llama Colorado Zuckerberg, y igual que lo tiene un autor francés, si no lo vieron, que se llama Piketty, que habla del capitalismo en el siglo XXI y donde pone el énfasis otra vez en el tema de la desigualdad. Lo han tildado de marxista, etcétera, etcétera. El tipo lo único que hace son series estadísticas, históricas, de cómo se va generando una diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan en esta sociedad y cómo vuelve a surgir una aristocracia que en este caso tiene que ver con estas grandes fortunas que se están avanzando y que no derraman. Esto no, porque además son empresas que no emplean gente. Sumadas, siempre viene de Estados Unidos, esto lamento, pero es de ahí de donde está viniendo este impacto. Sumados, las cuatro grandes, Amazon, Facebook, Apple y Google, tienen creo algo así como 200.000 empleados, 193.000 si no me equivoco en la cifra, o sea, muy poquito en términos de la fuerza laboral de los Estados Unidos, pero sumadas ellas tienen como el 50% de la capitalización de mercado de todas las empresas de Estados Unidos. O sea, han generado una riqueza que no derrama, que no está generando empleo, que no está generando riqueza en el resto de la sociedad. ¿Cuál es el tema entonces? Y esa es la contradicción de que el capitalismo no está pudiendo resolver, el tema de la distribución de la riqueza. Allí es donde está la batalla. Como siempre, vaya novedad. Esto pueden jugar empleos existentes, perdón por el inglés, empleos existentes, nuevos empleos, acción humana, acción de la máquina. Entonces acá tengo empleos existentes con acción humana, son los empleos que hoy no pueden ser categoría A, los que hoy todavía no pueden ser reemplazados. Empleos existentes, la máquina, son los que están siendo reemplazados en este momento fuertemente toda esta industria de servicios, decíamos, ¿no? Estos son nuevos empleos que hoy día ya existen, que solo pueden hacer las máquinas y ninguna otra cosa. Por ejemplo, hoy todo lo que tiene que ver con analytics, en inglés Big Data, no sé si escucharon hablar, que son análisis de miles de millones de datos que están disponibles en la web, sacarle sentido. Hoy se habla de la web semántica, que es la posibilidad de sacarle sentido a esa información que se viene acumulando allí. Eso lo puede hacer solamente la máquina. Es una fuente poderosísima de información para tomar decisiones a nivel de las organizaciones. Un nuevo empleo hecho solamente por máquinas. No hay capacidad humana que tenga la posibilidad de procesar semejante grado de información. Bueno, estos juegan con estas categorías y tienen un test, alguna vez si vuelvo se los voy a mostrar, realmente aterrador, que es, les preguntan a ustedes si piensan en términos de estas categorías, ¿cómo está su empleo hoy? Y la mayor parte dice que anda por acá, ¿no? Que anda por la A, y ojalá que sea por acá, que son empleos nuevos, que solamente la humanidad va a hacer,
Después, en realidad, cuando uno mira, estamos todos fuertemente amenazados por aquel otro lado. Y esto que es otro que trabaja mucho con estas cuestiones, Kurzweil se llama, tiene un libro que se llamaba La era de las máquinas inteligentes, y después quiso darle un cierto tono humano, la era de las máquinas emocionales, creo que se llama. Tiene un sitio muy ilustrativo y generoso a este respecto. Kurzweil dice: estas son las proyecciones que hacemos de la tecnología. En general, cuando decimos qué va a pasar en la tecnología, solemos hacer proyecciones lineales. Esto es lo que pasa en realidad. La evolución de la tecnología es exponencial, y esta es la brecha que se da entre la proyección y lo que pasa realmente. Y esto, cerebro humano. Aquí hay dos interpretaciones, y esto es bastante discutible. El cerebro, en principio, no está cambiando su capacidad. Lo que sí puede pasar es que esté cambiando la forma de utilización de nuestro cerebro. Hay un autor que se llama Nicholas Carr, que tiene un libro que se llama Superficiales, y el subtítulo es Lo que Internet está haciendo con nuestras mentes. Y dice, estamos adquiriendo nuevas capacidades en extensión, multitarea, todas esas cosas, pero estamos perdiendo capacidades en profundidad. Y entonces, desde ahí plantea la necesidad de frenar y reservar esta cosa reflexiva y contemplativa que caracteriza en cierto modo lo humano. Se dice fácil, hay que poder hacerlo. A este lo conocen, perdón nuevamente por el inglés, pero dice que temo el día en que la tecnología sobrepase la interacción humana. El mundo va a estar teniendo una generación de idiotas. No sé si será cierto o no, pero estas cosas están pasando. Son fotos, de verdad, estas no son trucadas. O sea, que van a los museos y se la pasan texteando, que se juntan a comer, texteando. Aterrador, pero es la sensación que uno tiene a veces. Es la otra variante de la señora que tenía esposada. ¿Quién lleva a quién? Yo me resistí, yo fui uno de los que se resistió al uso del celular hasta que no pude más. La verdad que no pude más. Hoy no sé si yo lo llevo a él o él me lleva a mí. Es interesante que... ¿no? Y esto, bueno, a lo mejor las máquinas también se alienan, ¿no? Y empiezan. Pero esto, hay otra cosa que habla, interacciones hombre-máquina. Imagínense hombre-máquina arriba, hombre-máquina abajo, y entonces hay HH, que es hombre-hombre, perdón, mujer-mujer. Hay HM, que es direccionado desde el hombre hacia la mujer, no, del hombre hacia la máquina. MH, que es direccionado de la máquina hacia el hombre, y MM, que es el campo que está más en desarrollo, que es la interacción de máquinas entre sí. Interesante, ¿no? Porque, fíjense, uno podría pensar, hablando de la robótica, la biogenética, la bioingeniería, que podría llegar a pasar eso, ¿no? Lo que yo decía de los implantes neuronales y todas esas cosas que me parece que están al pie, por cuestiones además químicas. Yo digo, a ver, son cosas desde otro lugar, maravillosas. Yo tengo un papá, créanlo, ¿no?, de 91 años, que ha tenido, mi viejo es un milagro de la tecnología, pero entre otras cosas ha tenido 2 accidentes cerebrovasculares que lo dejaron afásico y una serie de cosas más. Venía con algún problema de convulsiones epilépticas, pero una epilepsia no convulsionada, no sé cómo era la historia, le cambiaron la medicación, tomaba Tegretol, le pusieron una cosa, si quieren vayan a buscarla a la farmacia rápidamente, levotiracetam, y el tipo en 3 semanas gritaba: tengo ganas de vivir. Esto me pasa a mí, Estaba mi viejo desconectado.
Levotiracetam, Keppra, nombre. Claro, pagó un precio, tenía alucinaciones. Bueno, la medicación se viene, digamos, como compensando. O sea, hay mucho avance sobre la química del cerebro que se junta con este tema de la cibernética y va a producir otra cosa. Pero claro, nosotros corremos el riesgo de volver al principio con todo esto, ¿no? De ir perdiendo nuestra capacidad humana y ir siendo sometidos a un creciente estado de animalidad como en el principio de los tiempos. Este es un señor que a quienes les interesa el tema de la psicología, de la salud, Franco Berardi, La fábrica de la infelicidad, describe esta cosa en términos de psicopatología, o sea, la imposibilidad de dar cuenta de la velocidad sobrehumana con la cual, o sea, que excede lo humano, con la cual esto está sucediendo, nos deja en el cerebro un tanto desconectado, la lentitud de nuestro cuerpo, ¿no? Se abre un desfase patógeno, dice, que se transforma en enfermedad mental. Todo el tema del estrés, todo el tema del síndrome de atención dispersa. Está pasando, digamos, a mí me pasa, yo no tengo la capacidad para leer durante 2 horas seguidas como tenía antes. Yo, la verdad, que antes lo tenía. Ahora leo entre líneas, estoy apurado por llegar al final, por sacar la cosa más importante. Bueno, yo como les decía, y perdón que está chiquitito y desde allí no lo ven, pero después si quieren yo mando la pantallita, es el análisis de cómo está cambiando el modelo hegemónico de la institución tecnología. Esto es análisis institucional de la institución tecnología y dice, paso rápido porque ya fui diciendo, crece exponencialmente, menos tiempo entre el descubrimiento científico y su aplicación tecnológica, ese tiempo se ha reducido enormemente. Se diluyen los límites entre el sujeto, objeto y su contexto, digo, la propiedad disolvente o solvente que tiene entre lo natural y lo artificial, entre lo humano y lo cibernético, que viene a ser más o menos lo mismo, entre lo privado y lo público, porque está este tema de cómo invade a través de la tecnología nuestra vida laboral, la vida personal, pero al mismo tiempo al revés, cómo la vida personal invade la vida laboral, y se habla de fenómenos otra vez oximorones, ausentismo presencial, lo deben haber escuchado hablar, o sea, gente que está en el trabajo haciendo otra cosa, pero también al revés, en la casa están trabajando, y la dificultad de ponerle límites a eso. Se diluyen los límites entre las organizaciones que hoy día, mediante los sistemas de información, se interpenetran y no se puede saber muy bien dónde empieza una y dónde termina la otra. Y también en la globalización los límites entre las naciones. Menores barreras de acceso, o sea, la posibilidad de acceso, estos aparatos ya han, digamos, abaratado notoriamente dentro de ciertos límites, y ese conocimiento, esa información está accesible para todos y se expande globalmente, expone universalmente, o sea, no hay nadie que no esté expuesto a esto. ¿Saben dónde la mayor cantidad de celulares per cápita dónde hay? En África. En África. Y en algunos lugares de aldeas rurales, o sea, esto no tiene límites, no hay, la cuestión de la pobreza no juega equivalentemente, porque además hay otros intereses para que esto se expanda, que no tienen que ver solamente con la posibilidad de acceso a las cosas. Ulrich Beck, un sociólogo alemán que habla de la sociedad del riesgo global, hoy día ecológico, financiero, biológico y técnico, se expande rápidamente. El ébola es el episodio reciente de lo que puede pasar con esa expansión. Este riesgo de limitar nuestras capacidades cognitivas, yo vengo de manejar 2 semanas en Alemania con un GPS. Fenomenal, porque siempre llegué a destino, nunca supe dónde estaba. Doble a la derecha, doble a la izquierda, llegó a destino. Al norte, al sur, qué sé. Y algunos beneficios, los ciegos ven, esta
pasando esto a través de reimplantes neuronales de que recuperan ciertas capacidades visuales. Los sordos oyen, los hipoacúsicos hay allí, los cuadriplégicos se levantan. Hoy no sé si lo vieron, pero Sí. primero que están soportados por prótesis de estas que son medio robotizadas, y segundo que empieza a investigar el fenómeno de la telequinesis, que pueden mover objetos a distancia a través de ondas cerebrales que son recepcionadas por aparatos. Y bueno, cultura digital ya habíamos visto todo eso. Algún modelito de análisis mínimamente. Mi esquema, que tiene que ver con algo de lo que vimos en el taller, de 3 agendas que vienen, de 3 improbabilidades que no vimos, los invito, para no entrar en detalle en esto, a pensar primero que necesitamos sostener, porque estas ilusiones son ilusiones a sostener, porque si no somos capaces de sostener estas ilusiones, estamos en el horno. La ilusión del saber. Como improbabilidad, es improbable que comprendamos en toda su dimensión el impacto que tiene la tecnología en nuestra humanidad. Como es improbabilidad, transfórmenla, ¿no? Al revés, esto viene de Luhmann también. Necesitamos comprender en toda su dimensión el impacto que es. La ilusión del control, necesitamos sostener la ilusión de que podamos gestionar de manera sistémica y coordinada el desarrollo tecnológico desde una perspectiva humana. Y la ilusión del gobierno, que seamos capaces de construir el poder para controlar la evolución de este autómata tecnológico. Sigo en esto algún desarrollo de Manuel Castells, que hablaba del autómata de la información, lo transformado en el autómata tecnológico. Que seamos capaces entonces de controlar la evolución de este autómata tecnológico y que podamos mitigar los efectos que tiene sobre nuestra humanidad. Hay cosas que se están haciendo, otra vez disculpen en inglés porque esto fue simplemente antes de venir acá a cortar y pegar, pero esta es, fíjense, es asesoramiento tecnológico del Parlamento Europeo. Todos los proyectos de índole tecnológica que se presentan hoy en el Parlamento de la Unión Europea, saben que hay un Parlamento transnacional, tienen una comisión asesora que evalúa el impacto en términos de lo que pasa con la sociedad, en términos de lo que pasa con el empleo, en términos de lo que pasa con la salud. Hay metodologías, fíjense, bastante interesante, hay una dimensión cognitiva, hay una dimensión normativa, hay una dimensión pragmática, hay aquí desde el punto de vista un aspecto tópico, un aspecto social, un aspecto a nivel de análisis de políticas, reestructuración y debate de políticas y decisiones tomadas en relación a políticas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Esto es la ilusión de sostener la posibilidad de controlar este autómata tecnológico. Esto pasa, tienen acá un proceso, este es el proceso de evaluación, este es el proceso del proyecto y el estado de interacción entre la evaluación y eventualmente la ejecución del proyecto. Pónganse manuales y criterios con los cuales se evalúa, entra dentro de lo que es la ética de la tecnología, ¿no? Y el afán de sostener estas ilusiones es para que no nos pase esto que define, no sé si lo conocen, a de Golejac. Sí. Escribió junto con Nicole Aubert un libro fenomenal que se llama El coste de la excelencia, donde describe el fenómeno del burnout, de cómo sobreexigidos como estamos, nos quemamos literalmente en el intento de dar cuenta de las expectativas que con respecto a nosotros se tienen. Y acá lo que está hablando es de una sociedad paradojante, no paradójica, sino paradojante en el sentido de que nos deja, paradoja es fuera de la teoría, ¿no? Nos deja paralizados, en el sentido de que con muchas de estas cosas, como hemos visto que hay tensiones y hay beneficios y hay costos, nos quedamos como imposibilitados de tomar posición porque nos abruma la posibilidad de que sea beneficioso y que sea negativo al mismo tiempo, ¿no? Entonces no sabemos muy bien qué hacer. Yo digo, algo que tenemos que conservar es la capacidad de saber qué hacer. Esta es un intento de respuesta.
muy modestamente yo me permito que pensemos en estos principios para un ethos tecnohumano, o sea, un marco axiológico que tenga que ver con estos desarrollos tecnológicos y humanos, y siempre en términos de tensión, con mi modelo de análisis, gestionar la tensión entre efectividad del sistema en cualquier nivel, sociedad, comunidad, organización, grupo, sujeto, y la libertad de los humanos que lo componen. Yo creo que ya no es una cuestión simplemente de objetivos contrapuestos entre uno y otro, es la efectividad del sistema tiende a restringir nuestros grados de libertad. Entonces tenemos que ser capaces de gestionar esa tensión. Individualmente, sí. Organizacionalmente, también. Comunitariamente, también. Socialmente, también. Socialmente, ¿cómo sería? Socialmente es a nivel político. Hay una dimensión política en esto, insoslayable. No hay manera de pensar en esto saliendo del nivel individual y eventualmente organizacional si no se piensa esto en términos políticos. Gestionar el monto mínimo de tecnología que genere el máximo número de alternativas para la acción humana. Acá vengo de dos autores. Uno hace muchos años, mediados del siglo pasado, Shoemaker se llamaba, escribió un libro, Lo pequeño es hermoso. Un librito muy interesante y chiquitito, que tiene un capítulo ahí en el medio que habla de las, en el medio, porque está en el medio, pero habla de las tecnologías intermedias. Dice, las tecnologías que se usen tienen que estar acordes con el contexto humano donde van a ser utilizadas. Algo de eso tiene que ver con el monto mínimo de tecnología y máximo número de alternativas para la acción humana es que no nos coarten nuestras decisiones. Esto que yo decía de Google y el buscador que me impone el resultado de la búsqueda antes de que yo tenga la capacidad de decidir si quiero o no quiero tener un acceso a un determinado material. Promover y mantener la capacidad de elección tecnológica de los humanos. Hice un taller con gente de comunicación interesante, que es un rastreo de las decisiones tecnológicas que cada uno de nosotros ha tomado a lo largo de su vida. Lo tengo muy armadito, les aseguro que tiene resultados muy interesantes en el sentido, parecería ser, que primero las decisiones tecnológicas cuando somos en la infancia no las tomamos nosotros, hay alguien que las toma por nosotros, luego adquirimos cierta capacidad de decisión en cuanto a nuestras elecciones tecnológicas y en la adolescencia la perdemos. Y entonces ahí viene la cuestión de cómo recuperar esa capacidad de elección. No se olviden que acá en el medio hay un fenómeno que se llama obsoletismo programado, que no sé si lo escucharon, pero es que estos aparatitos están programados para fallar de distintas maneras. Le falla la batería, o por actualización de software, porque ya el procesador no sirve. Esto viene desde hace mucho tiempo. El fenómeno del obsoletismo programado, busquen en YouTube, hablando de cultura digital, hay un tipo que así lo ha definido y que hace ese rastreo. A él lo que le pasa es, se le descompone la impresora, como ocurre con mucha frecuencia con todos nosotros. ¿Qué hace? La lleva al negocio y el tipo que le dice, tírela, y se le va a salir más caro repararla que comprar una nueva. Tipo porfiado, agarra, empieza a averiguar, hoy colaboración mediante redes digitales, obtiene una respuesta donde dice, mira, lo único que pasa es que la impresora tiene un contador, cuando llega a X cantidad de copias impresas, se descompone, se desconfigura y a otra historia. No tiene nada, lo único que hay que hacer es resetear el contador. Efectivamente el tipo resetea el contador y la máquina anda como si nunca hubiera tenido ningún problema. Se pone a investigar para atrás, la bombilla eléctrica, la de filamento, no esta que tenemos ahora. ¿Saben cuántas horas dura una bombilla eléctrica hoy? 1200, 1500 horas. Ya no se fabrican más, ahora con este tema de bajo consumo debe ser distinto, pero hasta ahí 1200, 1500 horas. ¿Saben cuántas horas funcionaba una bombilla eléctrica en 1910? 25.000 horas. Se juntaron todos los fabricantes de bombillas eléctricas y dijeron, esto no puede ser, no le vamos a vender a nadie. Y firmaron, y está allí documentado, un pacto por el cual redujeron la vida útil, reduciendo el grosor del filamento a 1500 horas, y establecieron ese estándar. Entonces, allí
también nuestra capacidad de elección está fuertemente condicionada por el tema del obsoletismo programado. Y finalmente, acompañar la utilización de la tecnología con la comprensión acerca del impacto sobre la propia existencia humana, no solamente pensarlo a nivel social, sino nuestro propio devenir como sujetos. Es una utopía, pero si no somos capaces de sostener utopías, perdemos nuestra esencia humana, otra vez. Y gran parte de los futuros distópicos que estamos teniendo hoy día, estos futuros negros, donde Beck dice el futuro ya no se ve más como una esperanza y un progreso, sino que se ve como una amenaza, eso tiene que ver con el impacto que está teniendo la tecnología en nuestras vidas. Entonces, la capacidad de sostener una utopía sigue siendo todavía una condición humana.